Llegó el momento en que el ladrón era el que se robaba una gallina, el que se robaba un pavo, un caballo, la ropa que dejaban tendida en el patio, los cilindros de gas, una bicicleta, la bolsa en el mercado. Ese era el ladrón. Y el que se robaba cientos, miles de millones de pesos no perdía ni siquiera su respetabilidad. Eso ya se acabó. Ladrón es ladrón. Se ponía de ejemplo. Sean a los hijos, algunos que se dejaron llevar por eso. Estudia para que cuando seas grande seas como don fulano, un reverendo ladrón. Ahora no. Ahora el corrupto es fuchi. ¡Guácala! Se va a estigmatizar la corrupción. Nada de estar aplaudiendo. ¡Ah, qué vivo eres! ¡Qué inteligente! Llegaste a un cargo y de inmediato te compraste tu casa, tu residencia, tus ranchos. Te fuiste a vivir al extranjero, tienes allá departamentos. Nada de eso. Ya no vamos a estar solapando de alcahuetes, de corruptos. Se tiene que llamar a las cosas por su nombre. Ya va avanzando todo este plan, porque la corrupción también nos permite tener presupuesto. Cuando hay corrupción no alcanza el presupuesto, se lo llevan todo. Cuando hay honestidad en el gobierno, el presupuesto rinde, alcanza. No hay necesidad de aumentar impuestos, no hay necesidad de crear impuestos nuevos, no hay necesidad de aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz. No hay necesidad de endeudar al país. Voy a poner un ejemplo. Cuando terminó Fox, dejó la deuda pública en 1.7 billones. Calderón la aumentó a 5.2 billones, más de 200%. Y Peña nos entregó una deuda de 10 billones. Solo para pagar intereses de esa enorme deuda, estamos destinando más de 600,000 millones de pesos este año del presupuesto para pagar intereses. Casi 10 años del presupuesto de Oaxaca, lo que estamos destinando este año solo para pagar intereses de esa enorme deuda. Entonces, por eso, en lo que llevamos del gobierno, no ha aumentado la deuda ni va a aumentar en todo el sexenio. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿De dónde va a salir el dinero? De cortar de tajo con la corrupción, de hacer manicure con hachuela, todo el que le vaya creciendo las uñas. No permitir la corrupción y dar el ejemplo arriba, porque también ese es otro asunto. La corrupción se da de arriba para abajo. Nos manipularon mucho haciéndonos creer de que la corrupción se da de abajo hacia arriba. No, no puede ser que aquí abajo sean mordidas, allá son tarascadas. Los grandes negocios, las grandes tranzas que se llevan a cabo en México, en el país, siempre llevan el visto bueno del presidente de la República. Nada que él no se entera. El presidente de México sabe todo lo que está sucediendo, tiene todos los elementos, toda la información. Entonces, si arriba no hay corrupción, si el presidente es honesto, abajo tiene que haber también honestidad. Ese es el ejemplo que vamos a dejar establecido. Y vamos
a tener presupuesto. Nada más les pongo ejemplos. Se robaban de gasolinas con el famoso huachicol 800 pipas diarias y estaba tolerado. La Secretaría de Hacienda lo tenía hasta contabilizado ese robo, ya nada más lo descontaba. 65,000 millones de pesos el año pasado de descuento en los ingresos por el huachicol. Y le hacían al cuento de que tenían todo un equipo para combatir el huachicol en la torre de Pemex, en el piso 3. Habían máquinas, aparatos, monitores, en donde se tenía la información de los ductos, de cómo bajaba la presión en los ductos cuando había una toma clandestina, cuando estaban ordeñando un ducto, menos presión, ya se sabía en dónde. Sistema de avanzada en lo tecnológico, sonaba la alarma, pero podía estar sonando la alarma todo el día, o sonaba para un lado, iban a buscar al otro, y obviamente nunca se resolvía el problema. Decidimos acabar con el huachicol. No fue fácil, porque estaba bien arraigado el problema, sigue estando arraigado, pero se pudo. Ya no se roban esas 800 pipas diarias, ya bajó, ahora son 40 pipas diarias las que se roban, pero eran 800 pipas diarias. Y quisieron jugar a las vencidas, hubo sabotaje, nos rompían los ductos para dejarnos sin gasolina en las ciudades. La gente se portó de maravilla porque resistió. Imagínense 3 semanas haciendo colas para poder cargar gasolina en las grandes ciudades, y sabía la gente que era por el bien del país, y nos apoyaron, nos respaldaron, y se logró disminuir considerablemente el robo de combustible. Si seguimos así, este año nos vamos a ahorrar 50,000 millones de pesos por no permitir el huachicol. Y es dinero que se libera para el pueblo, para las necesidades de la gente. Otro asunto que no se conocía, no porque no quisieran ustedes saberlo, sino porque había mucho control de los medios de información. Los de mero arriba no pagaban impuestos. Piensen en una empresa famosa, de esas muy grandes, un banco famoso, grande. Bueno, pues esa empresa, ese banco que están pensando, no pagaba impuesto, no pagaba, se les condonaban los impuestos. Miren la gran injusticia, cobrarle impuesto al campesino, porque cuando compra una mercancía tiene que pagar un impuesto. Ahí está el IVA. Pagan impuestos los obreros, ustedes, las enfermeras, los médicos, los comerciantes pequeños, medianos, empresarios. Y había un grupo predilecto del régimen que no pagaba impuestos, se les condonaban los impuestos. En los últimos 2 sexenios hubo condonaciones a un grupo muy reducido de 400,000 millones de pesos. Entonces eso ya se terminó. Estoy enviando una reforma al artículo 28 de la Constitución. Ya emití un decreto, pero no va a quedar ahí. Vamos a reformar la Constitución al artículo 28 para que quede prohibida la condonación de impuestos a los grandes contribuyentes. Se acabó eso.